Hola gente linda, bienvenidos a esta nueva entrevista que tengo en este espacio de Cuéntame tu historia. Ya empieza la gente a saludar. ¿Qué tal gente linda? Bueno, hoy tengo una invitada, como digo yo, de 7 estrellas. Ojo, que todos mis invitados que han estado en este espacio han sido de lujo, con unas historias encantadoras. Hoy quiero presentarles a Norma Rojas. Ella es una life coach psicocorporal con una especialización en medicina tradicional china. Pero ¿por qué he querido traerles a esta invitada y por qué digo que es tan especial? Porque ella tiene un toque especial que se lo ha dado justamente la medicina china, donde ella ha logrado entender que somos un todo, cuerpo, mente y emociones. Y a través de esta especialización es que ella logra entablar un método y trata a sus pacientes como un todo. Vamos a cederle la visita para que entonces, la invitación para que esté con nosotros. Denme unos minuticos que ya está con nosotros Norma Rojas. Ya está por aquí y nos trae una historia y una trayectoria en el área de la salud increíble. Y sobre todo con unas... A ver, Norma, estamos esperándote. Ok, listo, Norma. Y sobre todo, Norma, a través de esta metodología que ella implementa, logra ver resultados en todos sus pacientes. Simplemente porque los trata como un todo, no como algo aislado. Pero es que yo quiero que ella sea la que nos cuente su trayectoria y cómo lo hace. De hecho, nos va a dar claves para nosotros saber cómo detectar esas señales que muchas veces nos grita nuestro cuerpo, pero que no le prestamos atención. Vale, Norma. A ver, Normita. ¿Estás activa? Listo. Ok. Estamos esperando a Norma. Denme unos minuticos, porque bueno, así es el mundo del direct y de la tecnología. ¿Qué tal, gente linda? Un besito para todos. José Ignacio, Carlos, gracias por acompañarnos. Denme un minuto más que ya entra nuestra querida Norma con nosotros. A ver. A ver, Norma. No te veo. Esperemos unos minutos. Que ya está por aquí con nosotros Norma Rojas. A ver. Normita, te estamos esperando. Ay, gracias por las florecitas, los corazoncitos, las manitos. Aquí disfrutando del calor. Los que están de este lado donde yo estoy, pues están felices de disfrutar de este verano que ha estado bastante caliente. Pero bueno, a ver, Norma, te veo activa. A ver, hola Rosita, esperando aquí a nuestra amiga Norma. Pues ya he hecho una grandiosa presentación de nuestra querida amiga como life coach psicocorporal y especializada en medicina tradicional china con una metodología que logra integrar la mente, al cuerpo y a las emociones, y a través de su método pues ha logrado ver y obtener bastantes resultados en sus pacientes. Ok, estamos esperándola a que ella entre. Hello, amiguita bella, ¿qué tal?
A ver. Norma, ¿estás por allí? Ok, Normita, te he enviado la invitación, amiga, tienes que entrar. Tienes que entrar, corazón. Ok. Rojas con nosotros, la estamos esperando. Unos segunditos más, gracias por estar allí. ¿Qué Listo. tal? ¡Ay, qué bien! Listo, lo logramos. ¡Qué guay! Pues nada, ya he hecho una presentación brillante porque eso es lo que tú eres, amiga mía. Pero vuelvo ¡Cónchale! a Está muy presentarte. bien. No, porque definitivamente yo siento que tú tienes un gran don que es el de sanar a través de toda tu trayectoria. Pero yo quiero que tú nos vayas contando para los que están entrando. Ella es Norma Rojas, es life coach psicocorporal con una especialización en la medicina tradicional china. Y como les explicaba, tiene un método que básicamente integra lo que es el cuerpo, la mente y las emociones, y es lo que yo digo, ella logra ver resultados en cada uno de sus pacientes porque ella los trata primero como individuos y como una totalidad. Dime si me equivoco, pero bueno, yo quiero que nos hagas toda tu trayectoria, porque como especializada y como persona que estás en tu área, en el área de la salud, algo debió de haber ocurrido en tu vida, Norma, que te llevó a entender al ser humano como un todo. Y eso es lo que yo quiero que tú nos expliques el día de hoy. Todo tuyo. Mira, estás en la sala de mi casa y nos vamos a tomar nuestro cafecito virtual. Bienvenidos a todos. Sí, bueno, te voy a decir gracias a todos los que están conectados y a ti por esta invitación, Caterina. La verdad es que eh, regularmente no cuento la historia completa. Sí, porque, bueno, porque ha sido un cúmulo de experiencias de vida en la que fui llegando a esa conclusión, a la conclusión de poder unirlas, ¿no? Inicialmente esa conclusión, ese gusanito, esa estrellita que apareció en mi pensamiento, se sucedió trabajando en la primera unidad de reproducción humana de Venezuela. Entonces, Wow. sí, eso era una de las actividades que me impulsaron a entender el cuerpo humano como un todo. No solamente en el laboratorio o tomando datos de los pacientes en el área de fertilidad, sino que una vez que se sucedía ese milagro de después que ves las células y te das cuenta y los pacientes pasaban por su proceso de hacer la fertilización in vitro. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, las parejas que quedaban embarazadas, pues bien, y las que no, tenían que pasar por un proceso de duelo. Wow. Entonces, ¿cómo integrar la alegría de estar pasando por el proceso y después la pérdida de que ese proceso no dio resultado inmediato? Como les decía yo, no somos conejos para tener hijos así, pero Claro. esa integración era la que más me costaba. Y me costaba hacer el apoyo al cliente, al paciente, porque al entrar en quirófano, también había un proceso en el que generalmente ellas estaban muy relajadas, tenían que estar muy tranquilas. Inicialmente se utilizaba sedación, pero bueno, ahora no, pues ya se tomó la decisión de que no, de hace muchos años. Entonces, ahí yo me daba cuenta que los cuerpos mmm, hablaban. Wow. Entonces, ¿qué decían esos cuerpos? Inclusive
hay una anécdota en la que a mí echaban broma porque, bueno, apostaban con lo que yo iba a decir. Decía, bueno, ¿cuántos van a pegar? ¿Cuántos, estos van o no van? Este, o sea, si pegaban los embriones o no pegaban. Y en el cuerpo yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué O sea, ya pasa? tú en ese proceso ya hacías una lectura corporal. Ya tú Sí, allí porque empezaste a hacer esa lectura corporal, ¿no? sí, porque ahí nos entrenaban para que fuéramos unas buenas observadoras de las Wow. características físicas de los individuos, porque teníamos que anotarlas en una hoja enorme que estaban todos los datos, todas esas características, que si una ceja más alta que la otra, el ojo, entonces claro, la voz, las características emocionales de las personas también las poníamos, todo eso estaba en estadística, todo eso está en estadística cuando se hacen las operaciones los procedimientos de fertilización in vitro. De fertilización. Sí, entonces, claro, empecé a esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo puedo indagar más para poder encontrar un punto en común en el que previamente a todo ese proceso se pueda estabilizar el cuerpo y las Antes de emociones someterse a antes de esa pasar, fertilización. claro, Wow, antes de claro, pasar claro, esa fertilización. genial. Entonces, bueno, con ayuda de algunos médicos que colaboraron conmigo, una psicóloga que me entrenó en el proceso de preparación psicológica para las parejas y para el grupo familiar. Después tuve ayuda de un psiquiatra que también prestó su colaboración, prestó su consultorio. Tuve la opción de compartir el consultorio con él en la clínica y entonces yo los atendía antes. Entonces, yo les decía, bueno, ok, vamos a hablar, vamos a ver cómo trabaja tu cuerpo, qué está pasando, y les explicaba desde un principio, pues que tener un bebé es importante, más no es imprescindible para tener una buena pareja. Entonces, si yo veía una buena pareja, pues bueno, una buena pareja, una pareja que se comunicara. Entonces, eso me permitía, pues, ahondar más en sus expresiones corporales, en sus sensaciones, sus emociones, y integrar, ayudarlos a integrar esa mente, cuerpo con esa emoción. Entonces tenía que integrar tres cosas. Eso me ayudó a irme hacia la vocación con el área de medicina tradicional china. Inicié ahí, estudié un año y medio. Después tuve que abandonar porque no te daban más oportunidad de hacer las prácticas en el hospital de Barquisimeto. Entonces me uní al área de psicocorporalidad para ayudarlos a incorporar esa emoción con cada parte de su cuerpo. Entonces Entonces, algo bueno, así como que tú eres como el vivo ejemplo con todo lo poquito que nos has contado de tu trayectoria. Uno recientemente ahora es que está escuchando algo así como, bueno, lo que la mente calla, el cuerpo lo grita, ¿no? Pero son pocas personas las exactamente. que saben hacer esa lectura. ¿Estoy en lo cierto, Norma? Sí, ciertamente hay pocas personas. Lo que pasa es que yo tuve oportunidad de entrar muchísimas veces a quirófano, porque ayudé en cirugía plástica, ayudé en traumatología, en las cirugías de ginecología. Entonces, claro, cuando está el paciente totalmente rendido frente a una anestesia, el cuerpo solito grita. Wow. Entonces, Dame ahí era el un proceso. ejemplo, porque te puedo decir que podemos estar aquí, pues solo que Instagram no nos va a permitir horas, porque me parece algo tan interesante. Primero, el cuerpo humano, pero algo que tú hayas visto, que te haya resonado, que tú dices que está dentro de ese espectro de todo lo que tú observaste, algo que te llegue hacia la mente, que digas, mira, me recuerdo de este caso específicamente.
Sí, bueno, sí, hay varios casos. La verdad es que cosas bien interesantes, como por ejemplo un paciente que está total bajo efectos todavía de la anestesia, cuando pasan a recuperación y no pueden, ¿sabes?, expresar realmente lo que están sintiendo y cómo hacerlos que se queden tranquilos. Habían pacientes que, por ejemplo, este es un caso que me gusta mucho, porque es una mujer que ella le daba así a la mano en la cama. Y yo me di cuenta que la mano tenía un ritmo. Entonces comencé a arrullarla con ese ritmo y eso la calmó. No hubo que ponerle Wow. más anestesia. Entonces el arrullo era cerquita de su oído, arrullándola a ese ritmo, ¿no? Entonces, eso ayudaba a que no tenía que ponerle más anestesia ni más calmante, por ejemplo. Y claro, el interés principal era que salieran de ahí lo más rápido posible, porque mientras más rápido salía, más rápido me iba yo para mi casa Claro, a atender claro. a mi hijo. Sobre todo porque en esa etapa mi hijo pasó casi toda su primaria en el cuarto de médicos, haciendo sus tareas y preguntando desde el cuarto de médico, mamá, ¿ya parió? Entonces para mí era muy importante aprender esas lecturas rápido para poder bajar los niveles de estrés, estuviera el paciente estados en cuidados intermedios o en cuidados profundos, ¿no? Los que están ya con respiradores, por ejemplo, las angustias que da a un paciente con respirador, cuando hace intentos de despertarse, lograr calmarlo para que no tengas que poner todavía un sedante más fuerte, eso es súper importante. Ahí es cuando la respuesta de, ¿sabes? Esta anécdota de las mamás, que uno dice, el besito de la mamá cura todo. Te Sí, cura, sí, te cura la herida, te cura el corazón, te cura sí, todos sí, los sí, sí. sentimientos. Entonces, bueno, hay espasmos musculares que te dicen lo que está pasando. El movimiento de los ojos de las personas, las cejas, las temperaturas, las distintas temperaturas corporales en las zonas distintas del cuerpo también colaboran con respecto al mensaje que tú puedes mandar con las manos, con el toque. Y bueno, había esa historia en la clínica que siempre decía, anda a preguntarle a la bruja a ver cuándo salimos. O sea que tú Bueno, te en mi casa me llaman convertiste. la negra, sí. Y Claro, entonces, claro. Para los que están llegando, ella es Norma Roja, es el life coach psicocorporal con una especialización en medicina tradicional china y nos está llevando a través de su historia en el área de la salud y sobre todo nos está contando cómo ella ha logrado integrar y cómo logró entender que la mente, el cuerpo y las emociones son un todo. Y a través de allí, haciendo lecturas corporales en personas que tenían que pasar por un proceso de fertilización y tenían que ser sedadas en ese momento, esa lectura en el cuerpo la ha llevado a ella durante todo este trayecto, digo yo, profesional, a entender que el paciente es un solo individuo, pero también es un todo. Y por eso ella logra ver tantos beneficios en sus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, para los que están llegando, Norma, la historia me parece increíble porque yo soy también sí, amante del cuerpo humano, de la mente humana. Yo digo que somos perfectos, ¿no? Pero yo creo que dentro de esa perfección todavía no tenemos esa lectura correcta de lo que tenemos aquí, ¿sabes? bueno, la conexión entre lo que es la piel superficial, la superficie y los órganos internos. Y las lateralidades, o sea, tu parte izquierda y tu parte derecha, tu parte superior y tu parte inferior.
esa comunicación. Entonces, bueno, parte de ese aprendizaje era ese, cómo servir de conector entre las partes de un paciente estando acostadito o estando sentado en situaciones como te digo, quirófano, que fueron las más importantes para mí. Las otras también son importantes, pero estas, como no había lectura de la palabra, no podía escucharlos, la lectura de todo su cuerpo era lo que me indicaba a mí cuáles eran los lugares donde yo tenía que tocar para poder hacer una conexión entre, por ejemplo, sus piernas y más arriba del ombligo. O sea, el ombligo es como el centro, la unión entre el cielo y la tierra. Claro. Entonces, claro, ¿cómo haces tú con una persona que está dormida y que está totalmente desvinculada de su tierra? Entonces hay que hacer una conexión. Entonces yo me acordaba mucho de mi papá, que cuando me enseñaba las cosas de electricidad, me decía, bueno, tienes que poner un conector, un cable a tierra, un cable a tierra. Y siempre yo Claro, decía claro. eso. Bueno, vamos a ponerle un cable a tierra para que por fin se dé cuenta que todavía está aquí, que no se ha ido, que no es un sueño, que estamos aquí. Y bueno, efectivamente, las palmas de las manos, las plantas de los pies, son básicas, cruciales, las puntas de los dedos, son como pequeñas antenas, Sí, el cabello, sí, sí. ¿Sabes? El final de todas las partes, por ejemplo, la ceja, al final de la ceja, al final de los ojos, estas zonas, los bordes, todos los que son los bordes hacen las conexiones. Y esa, bueno, ¿qué hice? Bueno, comencé a escribir un poco cómo era esto y entonces empecé a hacer ese trabajo. Después en la Universidad de Carabobo estudié la parte de psicocorporalidad y ya le di forma a mi intuición y a lo que mis manos percibían. Una cosa bien importante, bien interesante, es que con las manos, una sensibilidad que obtuve de este trabajo con mis manos me permitía sentir su vibración eléctrica corporal. Entonces Wow. ahí fue cuando yo me di cuenta, dije, wow, es que mis manos son unos imanes y puedo Claro, son sentir o eso. sea, son tus escáneres, tus manos son tus escáneres. Son los escáneres, exactamente. Los Wow. dedos, las manos y el centro de la mano y las puntas de los dedos son escáneres. Como también me di cuenta, bueno, al despertar el paciente refería lo que había sucedido. Entonces yo comencé a dibujar. ¿Por qué a dibujar? Porque, bueno, porque estudié en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, estudié ahí 2 años, y para mí dibujar era más rápido que escribir. Y entonces comencé a dibujar los cuerpos y yo les hacía un dibujo de dónde los había tocado, en qué momento, a qué hora, qué les había dicho. Y después que ya él se despertaba o ella se despertaba y estaba en la habitación, yo lo iba a visitar al día siguiente y le echaba el cuento y le entregaba el dibujito. Mira, este dibujito es un dibujo que yo hice mientras que tú estabas así, así. Y yo quiero que tú me confirmes. Y entonces ahí empezaban las historias. Allí empezaban las O sea, que historias. ahí La ellos confirmaban. confirmación de lo que yo había hecho. Entonces eso fue el punto de inflexión donde me sucedió y entonces me permitió ahondar más en todo lo que era el proceso corporal. Eh, desde algo bien interesante, cuando yo estaba más jovencita, me tocó ir a Tennessee a trabajar con niños con capacidades diferentes, enseñándolos a nadar. Y yo pienso que, bueno, aparte de que tenían capacidades diferentes y que la comunicación era de forma distinta, era en otro idioma, era en inglés. Entonces,
hacía yo doble traducción. Para mí era más fácil entender su cuerpo que lo que querían decir con su palabra. Entonces, al trabajar en el agua, que es un gran conector, un gran transmisor, eso me permitió conocer aún más y entender. Yo pienso que eso, cada persona nace con un don y en esos momentos, en esos lugares, trabajando en la piscina, trabajando con jóvenes con condiciones diferentes, pienso que ahí se desarrolló esa habilidad, definitivamente, porque era con toques y enseñarlos a nadar, enseñarlos a flotar, enseñarlos después a competir, es lo que pienso que hizo ese desarrollo y esa interpretación, luego conversar, luego hablar con los padres y luego confirmar que ciertamente lo que yo había sentido, expresado, el niño lo estaba diciendo también, o el joven. Y bueno, ya con el proceso de fertilidad, pues sí, ahí fue enormemente desarrollado, pero muchísimo. Después, cuando ya quedaban embarazadas, pues bueno, yo tuve pacientes de cuatrillizos, ese fue el que más tuve, el número máximo de niñitos en una sola barriguita. Este, eso ayudó mucho porque me permitió desarrollar eso, inclusive hacíamos el juego de ¿dónde está? Y yo pasaba la mano y le decía aquí. Pero entonces empezamos a hacer el juego de sin tocar, sino estar aproximadamente a esta distancia de la piel. Y entonces eso permitía que hubiese como más seguridad de lo que yo estaba sintiendo. Entonces hacíamos ese juego, ok, pasa tú primero y dime dónde está. Entonces yo les hacía el dibujo, ok, está así y esta es la posición, ok. Y entonces, bueno, después venían ellos con el ecosonograma o la ecosonografía, que le dicen aquí, y verificaban todo. Entonces echábamos mucha broma porque, por ejemplo, estaban haciendo la ecosonografía y yo colocaba mi mano a esa distancia en otra zona y el nené se desplazaba de acuerdo a mi intención. Si mi intención era echarle broma, se desplazaba, movía la pierna, decía, no, o sea, como que aquí no me molestes. Entonces el juego era hacerlo sin tocar la barriga de la mamá y enseñar al papá el mismo juego, la misma comunicación. O a una abuela, por ejemplo, mientras que lo veían en el ecosonograma, mientras que lo veían en vivo. Entonces comenzamos a hacerles cosas como, por ejemplo, sonidos de chicharras, que a mí me encantaban las chicharras, yo creo que por eso. Les poníamos sonidos de chicharra, les poníamos la música que a los padres les gustaba o la que ellos querían que se les colocara cuando nacieran. El nombre, a llamarlos por el nombre, o sea, hacer una identificación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tienen unos niños que vienen con estas condiciones, en ese momento, en esa unidad de reproducción humana, se procuraba que se le diera el máximo de atención para poder poner todo en las estadísticas. Y la verdad es que, bueno, yo digo, un poco de ahijados, ahijados que tienen muchísima conexión con sus padres y con unos talentos enormes, pero bueno, realmente, sabes, con un background así, tú podías hacer una secuencia. Claro, claro. Claro, porque es una forma de trabajar antes del nacimiento, ¿no? O sea, estás trabajando al padre, a los progenitores, y obviamente estás trabajando al niño que está por nacer. Totalmente, toda esa conexión se hacía. Entonces, claro, ahora confirmo desde hace, 3 años para acá, que en la Universidad Arturo Michelena aparece una cátedra por uno de los médicos que están ahí, uno de los psicólogos que están ahí, que tiene que ver con la psiquis fetal. Y él demuestra que esa información está grabada en el borde de la célula. Todo esto que nosotros hicimos
queda grabado en el borde de la célula. Y la transmisión de la información, que es más certera desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psíquico, es de abuelos a nietos. Claro. Entonces, o sea, fue bellísimo y bueno, eso me ayudó a seguir desarrollando estas habilidades con las manos, donde puedo observar a las personas pues, en esa situación. Por ejemplo, me tocó hacer prácticas en un hospital venezolano que en su momento era pionero en el área de traumatología, el Domingo Luciano. Entonces, sí, ahora, bueno, hace muchos años está considerado un hospital de guerra, ¿no? Entonces, a mí me tocaba traumatología, me tocó traumatología. Entonces, claro, venían los politraumatizados y mi pregunta era, ¿cómo sé qué es lo que él quiere decirme? Si está politraumatizado, o sea, no sabías ni por dónde empezar a limpiar, ni por dónde está el hueso roto, o sea, tenías que hacer ese escáner primero y desde ahí, bueno, viene el chistecito ese de la bruja, con compañeras de aquella época, que me quedan dos nada más, dos compañeras de aquella época, las otras lamentablemente ya no están. Pero ahí empezó eso como un chistecito y bueno, empecé a darme cuenta, a tomar conciencia de que era así, de que realmente era así, de que la conexión cuerpo, alma y espíritu existe, se puede alinear, se puede sintonizar como si sintoniza una radio, puede ser AM, FM, y bueno, ahí comencé ese proceso de investigación, donde pues empecé a pensar cómo yo puedo unir esta información y entregarla a los clientes o a los pacientes. Hay pacientes que no les interesa saber de esto, lo que les interesa es, y lo que les importa es que, Norma, donde tú me pones el dedo, ahí me alivias. Entonces, bueno, me limito a eso. Ahí es donde está el coach que permite nada más hacer preguntas, ¿no? Claro. Hacer preguntas. Claro. Entonces, al entrar y estudiar ya medicina tradicional china con todas sus áreas, ¿qué pasó? Pues me di cuenta que estos puntos que se tocan en medicina tradicional china hacen también la conexión, que no necesariamente tengo que tener mis dos manos tocando al cliente o al paciente, que el toque de uno de esos puntos acompañado de una buena pregunta inmediatamente hacen la conexión emocional. Claro. Después de la conexión emocional, la persona puede conectar su espíritu, su alma y quedarse tranquila, porque encuentras una respuesta corporal a lo que te está angustiando corporalmente. O sea, estamos hablando el mismo idioma. El cuerpo responde al toque por una molestia que tiene el cuerpo. Pero inicialmente esa molestia comienza con la emoción. Y muchas veces el cliente no sabe qué emoción es, o sea, desconecta. Claro, lo único que está sintiendo es el malestar, el dolor, el malestar y el molestia. dolor. Exacto. Claro. Entonces, por mucho que yo le pregunte, mira, ¿cuándo empezó? Mira, ¿qué tal? Lo que voy es angustiarlo más. Por eso es que podemos ir directamente al grano, haciendo los toques que corresponden en el área de medicina tradicional china para aliviar la molestia.
¿Qué pasa con la pregunta? La pregunta, cuando se hace, el cliente o el paciente no tiene que decírmela, solamente tiene que decirla en su cabeza, porque eso es de él, eso es interno. Al decirlo, está utilizando otro sistema de conexión, que es la palabra y el habla, la voz, y entonces se va a desviar de la información, porque toda la información es corporal, es de sentir, es Claro. unir el sentimiento con el cuerpo y con la emoción, el espíritu de la persona. Si tiene un espíritu alegre, si tiene un espíritu echador de broma, si es una persona animada, con un espíritu animado, ¿ok? Entendiendo el espíritu como la esencia de la persona. Tú puedes decir, La bueno, esencia de esta la persona, persona, claro. sí, con ese significado. Entonces eso a mí me Si llamaba quieren mucho la preguntar atención. algo, los que están del otro lado tienen toda la libertad de preguntar. El tema está súper interesante, que yo estoy también Sí, así. Claro, yo estoy conectando y siento que Norma ve al cuerpo humano como un gran tablero electrónico, ¿no? Que hay como sí. cablecitos, enchufes. O sea, yo me imagino que tú ves al cuerpo humano así, ¿no? Y como tienes digo yo, ese don de hacer esas lecturas al sistema corporal, pues entonces allí viene todo lo que es el proceso de sanidad, ¿no? De sanación, ¿no? Si te llegara alguien, me imagino, claro, yo entiendo que cada persona es un caso, pero por ejemplo, que alguien te llegue con unas crisis de migraña. Esa famosa pregunta, ¿qué harías tú con ese caso? Bueno, ahora la pregunta inicial es, ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdas que sentiste esa molestia? Entonces empiezan a preguntar, a veces te dicen, ayer, y como una crisis empezó ayer. Entonces, hasta que la persona no hace una cosa que se llama el efecto wow. Claro, Hasta que no hace eso, yo no dejo de preguntar. Cada claro. vez que me responde, voy a utilizar las técnicas de coaching y le voy preguntando. Y entonces le invito a relajarse. Después que se relaja, comienzo yo a tocar. Le digo, ok, tócate con un dedo, tú misma, tócate con un dedo la zona que te molesta. Ok, bueno, me toco ahí, me toco en esa zona. Ajá. Ok, encontraste la zona. Ahora dime, ¿qué profundidad tiene esa zona? Así, así, así. No es profunda, es así. Bueno, ok. Ahora dime de qué tamaño es. ¿Es del tamaño de un dedito o es así, del tamaño de grande, grande? Recorre una gran parte de tu cabeza. Mira, recorre esta zona. Y eso me da a mí, me indica puntos que tienen que ver con la medicina tradicional china. Entonces comienzo a verificar. Bueno, saca la lengua, mido el pulso. Y mientras que estoy haciendo esto, voy escuchando a la persona, no solamente escuchando lo que dice, sino escuchando cómo Claro, respira, cómo es claro. su pulso, qué temperatura tiene. Y eso es lo que me indica a mí cómo voy a trabajar y qué señas le puedo dar. Entonces comienzo a trabajar con esa persona y a ir quitando como capitas de cebolla. Las primeras cosas que yo me di cuenta que son más superficiales, que después lo verifiqué con medicina china y psicocorporalidad, las primeras, lo primero que se afecta son los tendones, porque son los primeros que se contraen cuando sucede cualquier situación, o los primeros que se Wow. distienden cuando sucede cualquier situación. Entonces, por ejemplo, cuando me viene una persona con un esguince, ya yo sé, bueno, esto es nuevecito, esto es de una emoción nueva. Entonces puedo, aunque es de una emoción nueva, el esguince tarda más que una fractura en recuperarse. Entonces Claro. le explico, mira, ven acá, esto porque es más emocional, ¿ves? Es más emocional.
A pesar de que el esguince está distendido, el tendón, hay un movimiento de huesos, ok, es más emocional. Entonces, si yo calmo la emoción, el esguince se curará más rápido. ¿Ves? Wow. De eso se trata, sí. Es bien interesante, pues, hacer esa unión de técnicas. Eh, en hablando de mi historia en ese aspecto, eh, también esto lo veo en los niños. Mm, Muchas veces me ha tocado, pues voy a atender a la mamá, atender al niño, y, y hay una cosa que a uno le intriga, que las mamás te dicen, sí, pero es que cuando nosotros pasamos por ahí por donde están los niñitos, el retén, y los niñitos están tranquilitos, y a lo mejor hay dos enfermeras nada más. Y eso es lo que hacemos, o sea, cómo los calmamos. Tenemos maneras de tocarlos que los vamos calmando. Y eso es lo que le claro, enseñamos a las mamás, le enseñamos esas formas de tocar. Mira, es lo claro. mismo que hacían nuestras abuelas, lo mismo que hacían nuestras abuelas, lo mismo. O sea, a lo mejor yo era una tarita loca tremenda con mi abuela y mi abuela me decía un toque, que ese toque me dejaba a mí así, así, mirando Claro, así para claro. abajo, así quietecita. Y Entonces, justamente cuando eso, dijiste que nosotros prácticamente traemos como esa historia de los abuelos, eso es cierto. inmediatamente me viene a la mente es que los abuelos están como en otro plano ya educacional, porque es que ni siquiera van a educar. El abuelo ya viene a consentir, viene a escuchar, viene a ser empático, viene a compartir lo que tal vez no pudo hacer con el hijo, porque con el hijo era pendiente de o trabajar o de hacer 20.000 cosas, la rutina, y no quedaba tiempo, ¿cierto? Entonces el Sí, abuelo viene a cobijar esa historia de papá y nieto que está en ese nieto recién venido al mundo, ¿no? sí. Bueno, la importancia de la conexión entre los abuelos y los nietos a nivel corporal es enorme, enorme, Claro, enorme. La cantidad de neurotransmisores que se desprenden allí en una caricia, en un sentir, en un cantar, en un arrullar, en una mirada. Estos abuelos que son muy rígidos así, o sea, en una mirada claro. es suficiente. Bueno, hay tipos y tipos de abuelos, ¿no? Yo pienso que los abuelos, dependiendo de su historia, ¿no?, de vida, lo ideal sería que los abuelos vinieran a conectarse con sus nietos y donde la enseñanza está basada en el amor, no en Claro, el compromiso de la obligación de que tengo que de la educar. obligación. Sin querer es una manera de que hay que hacerlo, Sí, pues. O sí, sea, hay que educar y bueno, eso le pasa a los padres. sí. Es que Pero los realmente abuelos es no. tan importante el contacto físico, ¿no? Mira, yo tuve un caso de una alumna, que bueno, que ya ella es adulta, pero la agarré muy pequeña, pero sus padres estaban en un proceso de separación, pero un proceso de separación al mejor estilo la guerra de los roses, ¿no? Bastante Wow. rudo. Sí, Y esta niña al principio pues era muy, como muy distante, ¿no? Aunque su padre con ella era sumamente cariñoso, pero ella era muy distante. Entonces, yo poco a poco, mientras yo le daba clase, poco a poco, y ella escribía, ¿no? Yo ponía mi mano cerca de la de ella para empezar a establecer cierto tipo de contacto, ¿no? Hasta que poco a poco ella fue acercando su mano a la mía y ya ella me agarraba. O sea, yo nunca la violenté a ella, sino que exacto. entendiera que estaba a salvo conmigo. Y de verdad, a mí ese caso, claro, ya después la niña conmigo era un amor, aquella cosa, ya fue bonito, ¿no? O sea, esa entrega, la confianza,
pero para que tú veas lo importante de lo que es el contacto físico y lo que es el cuerpo, cómo realmente habla un cuerpo. Sí, definitivamente es todo un otro lenguaje, otro lenguaje. Yo entiendo que hay varios tipos de lenguaje en el Sí, cuerpo. Entonces entiendo que está el lenguaje de la piel, el lenguaje de los gestos y el lenguaje de lo que dicen los órganos también. claro. Entonces, bueno, que está diciendo lo que dicen las articulaciones también, lo que dicen los huesitos. Y en esa investigación, eh, pues llegué a querer justificar todo lo que yo siento, eh, justificar desde el punto de vista médico esas Claro, sensaciones, esa hipersensibilidad en las manos y en el cuerpo. Eh, entonces seguí investigando y me encuentro con un estudio y una cátedra que está en Harvard, en la Facultad de Medicina, que habla de la fascia y todo lo que están investigando. mm, O sea, el claro, médico que llevaba esa cátedra murió, pero le dejó todo a su hija. Y su hija continuó la investigación y bueno, eso fue como que la tapita del frasco, porque entonces ahí logré integrar la información de la medicina tradicional china con la información de la medicina moderna. O sea, la medicina moderna comienza a justificar y a dar pruebas de que lo que se ha realizado a través de la medicina tradicional china, se comienzan a hacer pruebas, pues, de que eh, es bastante confiable y que pueden trabajar juntas. Este, ahí hay una anécdota, o sea, yo fui de una vez a Corea y entonces estaba ahí con mi esposo y bueno, hablando con él y estando ahí caminando por Corea. Entonces yo le decía, oye, mira, vamos a meternos por aquí. Ah, no, mira, cuidado que ese es chino. Le decía yo, cuidado que ese es chino. Y me decía, pero ¿cómo tú sabes que es chino? Y le dije, bueno, por el cuerpo y cómo camina. Y entonces yo misma no me había dado cuenta, no me había percatado de las habilidades que tenía. Entonces, claro, esto lo desarrollé más, pues bueno, teniendo los compañeros, porque yo también trabajo como voluntaria en la Asociación de Naciones Unidas Venezuela, y estando en Naciones Unidas, pues bueno, o sea, tú no te puedes equivocar cuando te encuentras con un coreano y cuando te encuentras con un japonés y cuando te encuentras con un chino. claro. No te puedes equivocar. O un tailandés, tú tienes que saber quién es quién. Y eso, a mí me ayudaba, era este conocimiento que tenía del cuerpo. Entonces yo decía, ah, bueno, estos caminan así, se mueven así, se sientan de esta manera, miran así, que más allá de su dialecto o de su idioma. Entonces eso me permitió y me permite todavía, aún aquí donde estoy, hacer una conexión más allá del idioma. Eso me ayuda en este sentido. Entonces, bueno, desarrollar a todo esto le agrego la música, que se me había olvidado. Y tú dirás, ay, ¿por qué tú le agregas la música? Bueno, yo estudié mi primaria como una de las hijas de Billo Fromecha. Entonces, Imagínate. no hicimos, bueno, estudiamos toda la primaria y después que estudiamos el bachillerato, cada una por su lado, nos encontramos, ella por su lado y yo por mi lado, yo invito al hijo de ella a una piñata de mi hijo. Y entonces, el niñito iba con una máscara de Spider-Man. Y yo no supe quién era hasta que lo vino a buscar la mamá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, eh, los hijos siguen siendo amigos y yo después a los 11 años quedo embarazada y esta chica Bárbara
comienza a hacer pruebas de unas canciones que estaban haciendo de niños y yo embarazada, y entonces yo le ponía la música a Eva, a mi hija, a la que tenía en mi barriguita, yo le ponía la música. Y entonces yo decía, ay, bueno, para que no salga tan tremenda como el varón, tan que daba patadas durísimo el varón. Y ella, de verdad, que es bastante más tranquila que el varón, lo que es más bromista. Pero ahí me di cuenta de la importancia de la música. Y después, conversando con mi hijo, que también estudió música y una parte de física, y bueno, yo a él le pregunto todo lo que tiene que ver con estas cosas de las frecuencias de onda y todo, y él me lo explica dentro de lo que puede, ¿sabes? Dentro de lo que Claro. puede bajar la física a mi conocimiento. Y entonces, bueno, a esto le agregué sonidos de agudos, sonidos de cuencos, sonidos de maracas, sonidos de silbidos, sonidos. Yo me he traído varios instrumentos musicales de acústica de varios países, en donde yo he ido cada vez que puedo, me agarro una cosa de esta, ¿no? Y eso lo trabajo con el paciente también. Cuando el paciente yo no lo puedo tocar mucho porque su corporalidad no lo permite. Hay No personas lo permite, claro. Hay que no cuerpos lo que no permiten. permiten ser tocados, claro. Sí, entonces, pero el sonido sí, el sonido Sí, atraviesa todo. sí. Entonces es muy interesante porque, sabes, no a todo el mundo, aunque yo paso la mano muy cerca de la piel, mi temperatura corporal es muy alta. Entonces, a veces que yo paso la mano, se siente, dependiendo de cómo esté, generalmente yo me coloco mis zapatos Claro. que son de quirófano para no hacer estática. Sí, porque si no, tú sabes, yo Ese pegaba sería unos tu cabecito pinchazos. a tierra, como decía tu papá. Sí, sí, no, porque hay gente, por ejemplo, mi esposo dice que a veces si yo no estoy con zapatos así o no estoy descalza, le pego unos pinchazos de corrientazo, que Claro, ya, bueno, claro. nada, ya no me toques más. Bueno, esto es una comprobación más de que somos energías, Norma, ¿no? O sea, de que nuestro Totalmente, cuerpo es energía, totalmente. totalmente, claro, todas nuestras células son de movimiento y de energía de componentes eléctricos. O sea, eso, o sea, tú sabes cuando un espermatozoide entra al óvulo, porque tú sabes que el espermatozoide no es el que entra, el óvulo lo atrae. Claro, O sea, él tiene su colita para llegar hasta ahí, pero es el óvulo el que lo atrae. El óvulo es el claro. El óvulo imán es que el lo que atrae. decide. Él decide. Entonces, esa decisión depende de la carga eléctrica que tenga el óvulo. O sea, no es que, mira, o sea, el azar ahí no juega nada. Ahí no hay azar. Que va. Tú pones la carga Mira, eléctrica que es y es el que es. por aquí nos Ay, dice mira, y hay que uno el encuentro riéndose. ha sido, o sea, el encuentro ha sido interesante, nos mandan corazoncitos, nos mandan caritas de riéndose. Muchísimas gracias a toda la audiencia, de verdad. El tema está, Sí, bueno, súper, súper interesante. Me gustaría que nos dejaras como unos tips a todos los que estamos aquí de cómo, cómo detectar esas señales que emite nuestro cuerpo, cómo leerlo. Y no decirle ahora, bueno, cállate, me tomo la pastillita y sigo, ¿no? O sea, ¿qué claves, qué nos dirías? bueno, mira, sí, es bien importante. Primero, no esperar hasta el momento en que te tienes que tomar la pastilla. Hay cosas que puedes hacer antes, hay señales antes. Señales desde movimientos pequeñitos en el cuerpo. Esta señal del ojo que hace así, o la Ajá, señal que es así, eso es típico, que la gente no quiere parar, no quiere parar y te tomas algo y ya esto es previo. Para reconocer las señales corporales, tienes que permitirte tocar tu cuerpo. Es súper importante.
hay gente que me dice, mira Norma, es que yo no llego a los pies, yo no me puedo tocar los pies, porque bueno, porque su corporalidad no le permite bajar o no le permite subir el pie para tocarlo. Entonces yo le digo, bueno, pero tú sí puedes acariciar tu pie con una sábana suave, o sea, que haya un conector. Claro. Y tener Es ese importante. contacto con la planta del pie, ¿no? Que es tan, tan impresionante. Bueno, los que hacemos reflexología, y bueno, yo lo hago para mí misma y Sí, para mis hijas, eso sí. es increíble lo que uno logra Bueno, con yo la planta del diría, pie. en esto que tú dices, en el tips, yo diría, ok, te duele el pie, ok, te duele el pie derecho, ¿qué vas a tocarte? La mano izquierda. O sea, haz los cruces, haz la conexión. Con la mano derecha te toca la mano izquierda y esa mano izquierda que intente tocar el pie derecho, hacer ese cruce, ¿ok? Porque en la medida que tú te vas conociendo, cada persona se conoce su cuerpo más de lo que ellas creen, más de Sí, lo que eso es ellas creen. cierto. Es darle el tiempo y atajar a tiempo. Mira, la gente con migraña nunca debe de esperar al último momento para tomar la pastilla. La migraña da Claro. señas previas importantísimas. Da, esta seña de la migraña es clave. Mira, los ojos así. Te miran así como Buda. Ay, ¿qué pasó ahí? Por ahí viene la migraña. Por ahí viene. Entonces son esos previos. Tocar, aprender a utilizar los sentidos como una práctica. ¿Qué hago yo? Ajá, ok. Voy a practicar con olores. Bueno, antes de yo ponerle los condimentos a la comida, yo los paso por la nariz y los huelo. Ay, que yo no huelo a nada. Algún momento vas a oler. Lo que estás es practicando. Lo que estás es practicando. Ah, bueno, voy a probar primero. Ajá, a probar, empezando por la punta de la lengua, luego probando en uno de los lados y luego probando atrás, en el fondo. O sea, los sentidos son nuestro software. Claro. Y entender que nosotros estamos divididos en 4 y que por esas 4 partes podemos unirlas, deberíamos de unirlas siempre, darnos cuenta que ellas están unidas en el ombligo, esas 4 partes están unidas. Entonces ese tip es, aprende a tocarte, aprende a olerte, aprende a saborearte, aprende a escucharte. A escuchar. Entonces dice, bueno, por ejemplo, esto va a ser muy jocoso, pero bueno, yo lo voy a decir. Aprende a escucharte. Ay, Norma, ¿pero qué me escucho yo? Bueno, escucha cuando tú te tiras un pedo. ¿Cómo haces tú cuando te tiras un pedo? No, que me tiro un puic, un puic. Ajá, ¿qué comiste? Cuando te tiraste un puic, ¿qué comiste? Cuando te tiraste toda una metralleta, ¿qué comiste? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? El cuerpo te habla, te está diciendo ahí. Mira, una señal muy importante que los médicos, el urólogo te lo dice. Descríbeme cómo haces pipí. Entonces yo, ¿sabes? El típico. Bueno, yo me siento en el váter, me siento y hago pipí. No, la descripción no va por ahí. Tienes que decir, ok, cuando tú haces pipí, ¿qué escuchas? ¿Cómo escuchas que cae el chorrito? ¿Es un chorrito o es una catarata o es un salto ángel? O sea, eso, o sea, entender que Entonces, nuestro cuerpo es el software, los sentidos son el software y voy a practicar con los sentidos. Voy a o sea, que practicar. definitivamente nuestro cuerpo da señales y tenemos que estar pendientes de saberlas interpretar. Y antes de verdad que nos corte Instagram, porque en cualquier momento ya me van a dar señal, el tema ha Sí. estado, pero más que interesante. Los que están del lado de allá, me imagino que estarán así, sí, que se repita o que siga una segunda parte, les prometo una segunda parte con esta. Mira, ven, nos quedan 28 segundos, Norma. Bueno, Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo que quieras decir para todos los que nos han estado pregunten, acompañando? pregunten por Norma Coaching Más, a través de ahí van preguntando y con Caterina, pregunten.
no te quedes Yo con les la dejo, duda yo cuando les tu dejo, cuerpo te habla. yo les Sí. dejo en la grabación todos tus